Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace hoy 40 años, un horrendo crimen estremeció la nación y llenó de luto a 73 familias cubanas, caribeñas y coreanas. El atentado con bombas al avión de Cubana que partió de Barbados el 6 de octubre de 1976 es uno de los más abominables actos terroristas de la historia. De aquel hecho, de su simbolismo, de las revelaciones que siguen apareciendo, de las huellas humanas que dejó y que aún sigue dejando, estaremos hablando hoy en esta mesa redonda en la fecha en que Cuba conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. Me estarán acompañando esta tarde en nuestro panel la compañera Odalis Pérez Rodríguez, hija de Wilfredo Pérez, el piloto de aquel avión de Cubana de Aviación y miembro del Comité de Familiares Víctimas del Terrorismo; Betina Palenzuelo Corcho, hija de Adriana Corcho, víctima del terrorismo contra Cuba, quien era diplomática cubana en Portugal y miembro ella también del Comité de Familiares Víctimas del Terrorismo; el doctor Manuel Evia Fraschieri, nuestro amigo Evia, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, quien ha estado con nosotros varias veces acá en estas mesas redondas; y también otro amigo de nuestro programa, el compañero Juan Carlos Rodríguez Cruz, director de la editorial Capitán San Luis, y quien ha hecho pues testimonios valiosos, novelas, documentales y también libros sobre el terrorismo contra nuestro país. Con ellos estaremos compartiendo esta mesa redonda, recordando la historia, pero sobre todo también sacando lecciones importantes para este presente que vivimos. Y antes de iniciar esta mirada histórica y actual a aquellos acontecimientos de hace 40 años de aquel crimen en Barbados, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Bueno, tenemos contacto, comenzando esta mesa redonda, con el Telecentro Solvisión de Guantánamo. Allí han estado, por supuesto, los periodistas también en estas últimas horas siguiendo los acontecimientos en ese territorio oriental, el enfrentamiento a los daños tremendos que dejó el huracán Matthew en el extremo más oriental del país. Y también, creo, tenemos las primeras imágenes que se podrán ver de lo ocurrido en territorios como Imías y Maicí. Si es así, pues me gustaría que Yanela González, que ya está en pantalla, pues nos mantuviera al tanto en estos primeros minutos de nuestra mesa redonda de los acontecimientos en las últimas horas en Guantánamo. Buenas noches, Yanela. Así es, Randy, un saludo. Tenemos información actualizada, imágenes de último minuto de lo acontecido en el municipio de Maicí, que se encontraba incomunicado con nuestro periodista de Primera Visión, Eniel Navarro, quien permaneció todo el tiempo allí. Saludos, efectivamente, desde Maicí, el municipio en el extremo oeste de Cuba. Les comento que por acá han sido muchísimas las afectaciones que Matthew dejó tras su paso, pues por lógica, el centro de este huracán pasó por estas tierras. Aquí se sintieron vientos muy fuertes, pues la máquina, la cabecera de este municipio se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del mar. Se evalúan todos los daños precisamente en estos momentos, pues ya el municipio se encuentra en fase recuperativa, pero les comento que casi el 100% de las viviendas con cubiertas ligeras en el municipio colapsaron, pues no resistieron la fuerza de los vientos. Las instituciones estatales también sufrieron daños severos, las señales de radio, telecomunicaciones, así como también el servicio eléctrico están afectados. También se reportan daños severos a la agricultura, sobre todo las plantaciones de café, que a esta hora también se evalúan los daños. El Consejo de Defensa Municipal se reunió en la mañana de hoy con el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Denny Legrand, y el general del Cuerpo de Ejército, Ramón Espinosa Martín, quienes se reunieron con el Consejo de Defensa Municipal para dar las principales indicaciones para este proceso de recuperación en Maicí. Se trabaja por enlazar al municipio por Caobabo, pues por Baracoa, de momento se sigue incomunicado por posibles daños a los puentes y se mantiene estrecha vigilancia
a los centros de evacuación, sobre todo por la alimentación de las personas y las condiciones de vida que hay allí. En estos momentos prima la solidaridad entre los afectados y también dentro de los centros de evacuación, y se llama al trabajo mancomunado de toda la población para revertir los daños que dejó Matthew en Maicí. Nosotros seguiremos en contacto por otras vías. A todos les envío un saludo desde Maicí y muchas gracias. Gracias a ti, Ariel Navarro. Yo les propongo ahora escuchar el testimonio de algunos habitantes de ese municipio, del municipio de Maicí, de cómo vivieron la experiencia de Matthew. Realmente Rubiera hay que felicitarlo porque lo pronóstico que dio y lo que avisuró, talmente así se comportó. Esto también la población de Maicí, que es muy disciplinada y generosa, lo acogió en su seno y lo interpretó, y desde el primer momento se preparó para resistir en lo que pudo este fenómeno meteorológico. Hay que decir que lo que no se pudo conservar realmente fue por destrucción de la naturaleza, pero lo más preciado, que es la vida humana, se hizo. Hoy ya estuvo por aquí el primer secretario del partido de la provincia, donde se dirigió al pueblo, y todo el mundo, como se ve ahora, todo el mundo aquí está confiado en que la revolución no nos va a abandonar como nunca lo ha hecho. Disciplinados todos, muy unidos y firmes, solidarios. Los vecinos y todos nos cuidamos unos a otros, nos agrupamos en las casas que estaban fuertes de placa. Casi todas las casas han quedado derrumbadas y la que no, todos hemos sido afectados, de cierta manera todos hemos sido afectados, pero le damos gracias a la revolución, al socialismo por mantenernos siempre atentos, a la televisión cubana, que tuvimos tiempo suficiente para prepararnos, y si gracias a eso no podemos hoy lamentar vidas humanas, que es lo fundamental. Todas aquellas personas que han quedado sin hogar, están desamparadas en este momento, pues nosotros tenemos toda la disposición de ayudar. Lo que la casa nos quedó un poquito mejor, hemos estado recuperando, ya mi casa, gracias al Señor, hemos podido recuperarla, y allí está lista para todo el que necesite, pues allí darle la mano y ayudarlo. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Patria muerte! Hasta el municipio de Imías, otro de los territorios incomunicados, llegó el colega Oreste Ríos de Solvisión y nos pone al tanto de lo sucedido en ese territorio. Veamos. El fondo habitacional en el municipio de Imías quedó bastante afectado por el paso del huracán Matthew. En las comunidades de Cajobabo, Veguita del Sur, 14 de noviembre y la cabecera municipal se reportan la mayor cantidad de viviendas con pérdidas totales y parciales de cubierta fundamentalmente. El municipio aún no tiene servicio eléctrico, pero se labora intensamente para restablecerlo en el menor tiempo posible. Brigadas de linieros de varias provincias del país, como de Las Tunas, trabajan en esas áreas del litoral costero sur. Por su parte, equipos pesados ya iniciaron las complejas labores para recuperar totalmente el vial destrozado por la fuerza del mar en la zona conocida como el Bate-Bate en San Antonio del Sur. Desarrollan trabajos de recuperación en municipios afectados por el paso del huracán Matthew en Guantánamo. Abraham Gamboa y Oreste Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El viaducto La Farola también recibió el impacto de Matthew. El propio Oreste llegó hasta allí y nos adelanta alguna información. Veamos. Las huellas de Matthew están por toda el área del extremo más oriental del país. En la comunidad montañosa de Veguita del Sur, en Imías, las secuelas del huracán son cuantiosas, entre ellas a la principal vía de comunicación terrestre con Baracoa. Numerosos son los derrumbes que se reportan en el viaducto La Farola, una de las 7 maravillas de la ingeniería civil en Cuba. En horas del mediodía de hoy está interrumpido el paso en esta zona, muy cerca del Alto de Cotilla. En el recorrido por el viaducto encontramos al presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAC. Lograr llegar a cada una de las zonas, contactar de forma directa con los campesinos, familiares, el resto de las instituciones, porque lógicamente yo creo que las propias medidas que se han adoptado han asegurado lo más preciado, que es la vida. Se elabora en la desobstrucción de la vía, aunque los trabajos de recuperación en La Farola demandan de equipos pesados para poder retirar la gran cantidad de tierra y rocas que impiden la circulación de los vehículos. Severas afectaciones en el viaducto La Farola en Guantánamo.
Abraham Gamboa y Orestes Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Han sido imágenes inéditas llegadas a nuestra redacción, Randy. Nosotros seguiremos informando en próximos espacios informativos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Yanela, por esta rápida síntesis y por tener las primeras imágenes desde IMIA y desde Maicí de los acontecimientos. Muchas personas pues estaban pidiendo tener información. Sin duda fue muy difícil llegar hasta esos territorios y se confirma, por supuesto, la gran noticia. No hay víctimas humanas que lamentar y hay ahora todo este proceso de enfrentar los graves daños que dejó el huracán Matthew en el territorio. Por cierto, aquí también ETEXA daba a conocer que por la crecida del río Toa anoche se llevó la fibra óptica que comunica con Baracoa y también entonces se han comunicado telefónicamente Baracoa, aunque se logró restablecer sí la comunicación con San Antonio del Sur y además ya han logrado activar pues las comunicaciones wifi tanto en Las Tunas como en Granma y Holguín y se espera en las próximas horas seguir avanzando. Se trabaja intensamente en la telefonía para poder tener mejor comunicación con estos territorios. Muchísimas gracias, Yanela, por este informe para nuestra mesa redonda y por supuesto que estaremos al tanto de las próximas noticias que lleguen desde allá en otros espacios informativos. Nuestra noticia del día de hoy, vamos a entrar entonces en el tema de nuestra mesa redonda. La tragedia golpeó a los habitantes de las apacibles islas del Caribe. El avión se hundió en el mar a solo 2 millas de la playa, a la vista de bañistas y pescadores. 73 personas murieron, entre ellas 24 adolescentes y una niña. 57 cubanos y cubanas, 11 guyaneses, entre estos 6 estudiantes recién graduados de high school que habían obtenido becas para estudiar medicina en Cuba. Una niña de 9 años que viajaba con su tía y su abuela. 4 coreanos, integrantes de una delegación comercial de visita en Guyana. Entre los muertos, 2 tripulaciones de la aerolínea comercial cubana de aviación, 4 técnicos de la pesca y una delegación deportiva integrada por 16 esgrimistas del equipo juvenil cubano que regresaban a casa con todas las medallas de oro disputadas en el Campeonato Centroamericano y las esperanzas fundadas del sueño olímpico. Los entrenadores de espada, florete y sable, el armero y 4 federativos, entre estos, el presidente de la Confederación Centroamericana de Esgrima. Antes del 6 de octubre de 1976, el terrorismo era una palabra casi desconocida para el Caribe, excepto para la mayor de sus islas, Cuba. El avión se encontraba a unas 3 millas de la costa y a unas 8 del aeropuerto. Aun cuando la situación es desesperada, el capitán Wilfredo Pérez ha logrado controlar la aeronave. Los 4 motores le responden. Sewell está prácticamente al alcance de su vista. El tren de aterrizaje afuera. Para alcanzar la pista faltan escasamente 3 minutos. Solo 3 minutos. A la vista de la playa y muy cerca del aeropuerto, una segunda explosión, esta vez en uno de los baños traseros, estremece nuevamente la aeronave, rompe el piso y golpea violentamente el área del timón de profundidad, provocando que la aeronave eleve su morro. El copiloto, que ignora que la pérdida del control de mando del avión es la causa de la súbita trepada y pensando que el piloto ha decidido tomar altura, le grita: El 15 de octubre, 1 millón de personas se reunían en la Plaza de la Revolución para despedir simbólicamente a los caídos. Conocían que 2 sospechosos habían sido detenidos en Trinidad y Tobago y no tenían dudas de que la tragedia era obra de manos asesinas. No podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Fueron días de intenso dolor para este pueblo. Fueron días también de saberse lo que significaba Cuba, lo que significaba ser independientes, el costo que tenía para una pequeña nación, pues defender su dignidad y su soberanía. El crimen de Barbados fue el más horrendo, pero no el único de una larga lista. Evia nos puede ayudar a recordar lo que significaban aquellos tiempos para nuestro país, la manera en que tenía que enfrentar un sistemático terrorismo contra nuestras instalaciones y contra nuestros compatriotas. Gracias, Randy. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. El año 1976 fue sin duda uno de los años más atroces en la historia del terrorismo contra Cuba.
Destruir un avión en pleno vuelo fue expresión de un hecho torcido, deshumanizado, y como bien tú decías, el abominable crimen de Barbados, pudiéramos decir que culminó una larga cadena de terror que había ido tomando fuerza desde el año 1974, o sea, solamente 2 años atrás. En este periodo, estoy hablando de 1974, 6 de octubre de 1976, se habían producido contra personas e instalaciones cubanas en el extranjero, e intereses incluso de otros países que mantenían relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, más de 100 atentados con bombas, una cosa increíble. Aquí tengo los datos pormenorizados uno por uno. 100 atentados con bombas en territorio norteamericano, en América Latina y en otros países. En estas acciones se incluían varios intentos fallidos de derribar una aeronave cubana en pleno vuelo. ¿Quiénes eran los autores de estos crímenes? Los autores de estos crímenes eran elementos terroristas de origen cubano que tenían su residencia permanente en territorio norteamericano, viajaban con pasaporte norteamericano como ciudadanos naturalizados en ese país, se desplazaban por América Latina con altos recursos financieros, medios sofisticados de terror como explosivos plásticos de alto poder. Solo en 1976 fueron asesinados nuestros queridos compañeros diplomáticos en Portugal, la compañera Adriana Corcho, Efrén Monteagudo, los compañeros Cejas y Galañena, desaparecidos, torturados y asesinados en Argentina, eran también diplomáticos, y asesinado también el técnico de la flota camaronera del Caribe, Artañán Díaz, en Mérida, México. En América Latina en particular se produjeron en ese periodo más de 40 actos de terror contra intereses cubanos en 14 países. Fíjense usted qué impunidad, con qué impunidad actuaban estos elementos. El 21 de julio del año 76, voy a solamente referirme a algunos del 76, próximos al crimen de Barbados, planearon hacer estallar en el aire el vuelo 467 Panamá-Habana. No lo lograron. En los meses de julio y agosto estallaron bombas en empresas aéreas que volaban a Cuba, en Colombia, en Panamá, en Barbados, en el propio Barbados. El 9 de julio estalló un artefacto explosivo en el equipaje de un vuelo de Cubana de Aviación en el aeropuerto de Jamaica, que viajaría en unos minutos hacia Cuba. Por problemas de retraso en el avión, pues no se produjo aquel terrible, que hubiera sido realmente un hecho también abominable. El terrorismo anticubano en América Latina tenía una característica particular y debemos señalarlo aquí. Se produce en el momento en que el asesino Posada Caride, connotado agente de la CIA, dirigía una supuesta agente de detectives desde 1974, después que había salido de la DC venezolana. Ustedes saben que en el año 1967 la CIA lo envía a Venezuela y participa durante unos cuantos años en actividades represivas en el órgano policiato de ese país en aquellos momentos. La agencia de Posada se convirtió rápidamente, de la noche a la mañana, en un peligroso centro subversivo contra Cuba, entre el 74 y el 76, funcionando desde Caracas con una filial en la ciudad también de Valencia. O sea, actuaba desde 2 ciudades, contaba para sus operaciones encubiertas hacia otras regiones de América Latina con un fuerte equipamiento de armas, explosivos de todo tipo, y brindó desde la constitución del Coro, que como todos ustedes sabemos fue una agrupación de organizaciones terroristas, nombrada Coordinación de Organizaciones Revolucionarias, entre comillas, Unidas, en junio de ese año, creada precisamente a instancia de la Agencia Central de Inteligencia, y se convirtió esa agencia de Posada Carrire en un apoyo decisivo para los actos de terror en la región, fundamentalmente los que empezó y multiplicó a partir de ese momento el Coro. En la agencia se elaboraron estudios operativos, y es un elemento interesante, esto está totalmente comprobado, sobre instalaciones en Trinidad, o sea, instalaciones cubanas, intereses cubanos en Trinidad, Barbados, Colombia, Panamá, donde posteriormente ellos acudirían y harían estallar explosivos en esos lugares. Tenía también, y se lo ocuparon en los momentos de ser detenido, los mapas de todos los vuelos aéreos de Cubana de Aviación en la región. O sea,
tumbar un avión cubano se convirtió en una obsesión criminal de aquellos elementos. Poseía una estructura paramilitar. Unos minutos para ubicar realmente para la importancia que tiene, y por qué razón lo voy a decir, la importancia que tiene esta agencia en los momentos donde hay una multiplicación de hechos terroristas contra Cuba. Poseía una estructura paramilitar, lo que le permitía no solamente desplegar actos de terror en países del área, sino también desarrollar una activa labor de espionaje, y esto es un elemento muy importante. ¿Y por qué razón? Espionaje e inteligencia, con un alto nivel tecnológico y una actividad operativa ilegal e independiente, impropia para una simple agencia de detectives. Que no podía ser si no tuviera conexiones con la Agencia Central de Inteligencia. Evidentemente, en este caso la CIA estaba por detrás de esta agencia de Posada. En nuestra propia apreciación realmente, puedo adelantar, totalmente profesional, nosotros pensamos que esta agencia actuó como un poderoso grupo de tareas para sus tiempos, los tiempos en los cuales fue creado y desarrolló su actividad, presumiblemente, como bien tú decías, en estrecho contacto con la Agencia Central de Inteligencia. Por ahí están las fotos incluso, muy interesantes, del equipamiento que se le ubicó en los momentos de ser detenido. Estas fotos realmente reflejan un alto nivel, como planteamos, tecnológico. Y los instrumentos que están aquí reflejados, bueno, pues eran instrumentos clásicos, en algunos casos eran instrumentos comerciales y en otros casos no eran instrumentos comerciales, eran instrumentos fabricados por un servicio, suponemos también que haya sido la CIA. Actividades de vigilancia, actividades de control, actividades de chequeos de microfónico a través de las paredes. ¿Contra quiénes? Contra funcionarios cubanos, en este caso diplomáticos cubanos en Panamá, contra los soviéticos, contra los países, o sea, los diplomáticos de países socialistas. Indudablemente la CIA estaba detrás de ese centro. Desde esa agencia partieron también indudablemente los explosivos que van a detonar en el crimen horrendo de Barbados. Y parten también tres de las figuras más importantes, por supuesto, el jefe de la agencia Posada Carribe, y parte también Hernán Ricardo y Freddy Lugo, que por otra parte participaban también en acciones terroristas en la región, y ambos tenían contactos estrechos con la Agencia Central de Inteligencia. Los autores directos del atentado. Exactamente. ¿Quién sin el apoyo de la CIA, para terminar, Randy, en este misterio podía realizar tales actos con tal efectividad e impunidad en tantos países? Sin duda es toda una relación extensa de actos terroristas, como usted señalaba, difícil que pudieran ser hechos en este hemisferio sin el conocimiento de la Agencia Central de Inteligencia, y mucho más cuando eran residentes en Estados Unidos, precisamente muchos de los principales personeros de aquellos actos terroristas contra Cuba. Una larga sucesión de actos de terrorismo que estaban amparados en la impunidad de un Estado que auspiciaba de cierta manera aquellos actos contra nuestro pueblo. Por eso todos nos preguntamos, ¿la CIA tuvo posibilidad de impedir este hecho en todo momento? Y eso lo vamos a explicar ya con lujo de detalle y con documentación desclasificada sobre este aspecto en particular. Gracias, Evi. Cuba el año pasado explotaron, algunos dicen que media docena, otros dicen que una docena, vamos a decir una serie de bombas. ¿Usted fue el autor intelectual de esas explosiones? Yo de cualquier hecho dentro del territorio cubano me responsabilizo totalmente. Se están gestando otros tipos de sabotaje dentro de Cuba. ¿Planifica usted entrar nuevamente en Cuba o hacer alguna otra acción armada donde usted va a estar involucrado? Ciertamente. No tengo remordimiento ninguno y acepto mi responsabilidad histórica. Que me llamen lo que sea llamarme. Antes fue Barbados, después fueron instalaciones turísticas en Cuba. Quizás
los dos extremos más importantes de una larga lista de hechos terroristas en los que Luis Posada Carriles participó contra nuestro país. Por eso, cada 6 de octubre no solo recordamos a aquellas víctimas del acto terrorista contra el avión de Cubana en Barbados, recordamos a las más de 3.000 víctimas que ha tenido el terrorismo contra Cuba a lo largo de 5 décadas. Precisamente este año se cumplen 40 de aquel asesinato también de 2 diplomáticos cubanos en la capital portuguesa el 22 de abril de 1976. Una de ellas era Adriana Corcho, la madre de Betina, una de nuestras invitadas esta tarde a la mesa redonda. Betina, siempre recordar, por supuesto, hechos como este es difícil para cualquier familiar, para cualquier persona cercana a las víctimas. ¿Para ti qué significó aquel hecho? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo recibiste aquel golpe tremendo para ti y para tu familia? Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan y para todos los que ven la mesa redonda. Efectivamente, hace 40 años, el 22 de abril, un atentado puso fin a la vida de 2 jóvenes cubanos. Adriana Corcho, que era mi madre, 35 años, y Efrén Monteagudo, 32 años. Aquel día, 2 familias cubanas quedamos enlutadas, 5 niños cubanos quedamos huérfanos, 3 de madre, 2 de padre. Éramos niños, era la mayor de todos, 12 años tenía, mis hermanos tenían 11 y 10, y las niñas de Efrén que tenían en aquel momento 8 y 4 años. Fue un atentado muy duro, fue muy violento, porque además normalmente a esa hora los niños, los hijos de los compañeros de los diplomáticos regresaban de la escuela, y por esas cosas del azar, de la vida, ese día tuvieron una actividad y se demoraron un poquito en regresar y llegar a la embajada, y bueno, por suerte no fueron víctimas de este atentado también. En ese atentado también se puso en peligro la vida de los inquilinos de ese edificio, un edificio que todavía existe el edificio en una céntrica avenida de la ciudad de Lisboa, y vivían ahí portugueses, porque bueno, la embajada ocupaba 2 pisos nada más que del edificio. Bueno, Randy, ¿qué te puedo contar? Para una niña de 12 años es una experiencia bien difícil, y yo le contaba hace unos años a Marilyn Boves cuando trabajó Cicatrices en la Memoria, que hizo un artículo muy bonito, monólogo de Betina, que yo me hubiera gustado no ser tan responsable como fui a partir de entonces. Pero bueno, es bien difícil para unos niños vivir sin su madre, no poder tenerla con uno cuando se gradúa de la primaria, de la secundaria, del pre, la universidad, no compartir con ella, no sé, una fiesta de 15, una boda, o quizás cuando estás enfermo que te acompañe. Pero hemos tenido que aprender a vivir durante estos 40 años, porque ya se cumplieron 40 años, con ese dolor inmenso. Y bueno, también hemos convivido durante todos estos años con muchas otras personas que también han vivido y sufrido el terrorismo, porque nos hemos estado solidarizando todos los familiares de las víctimas del terrorismo. ¿Cómo tú recuerdas a tu madre, Betina? Bueno, mi mamá, como todas las madres cubanas, fue una madre muy cariñosa, era una madre muy exigente, que además tenía muchísimos valores, era hija de una costurera y de un comunista, trabajaba en el Partido Socialista Popular, que le enseñaron muchísimos valores a ella. Era una gente muy afable, ella era como tan joven, tuvo 3 hijos, que para aquella época eran ya un poquito de hijos, y fue muy joven. Las compañeras de la misión la tenían como la decana, como a la que siempre le solicitaban ayuda, porque ella era capaz de tener 3 hijos, una casa, su trabajo, era además la secretaria general de la Federación en ambas misiones, la de Madrid primero y en la de Lisboa después. Y entonces un poco que para las compañeras ella era una manera, un ejemplo a seguir, cómo podía coordinar tantas cosas. Tenía un alto sentido de la responsabilidad, tal es así que ese día ella fue la que detecta la bomba, ayuda a otras compañeras que estaban allí en la embajada y adopta algunas medidas de seguridad. Y bueno, en ese momento, tratando de ayudar a otros compañeros o de avisarle, pues explota la bomba y momentos después fallece a consecuencia de los golpes que produjo la onda expansiva de la bomba.
De igual pasó con Efraín, también un joven que con altísima responsabilidad fue a tratar de acompañar a las compañeras que estaban en el otro piso, y aun cuando se les dijo que no subiera porque podía explotar la bomba en cualquier momento, él también fue capaz de sentir ese sentido de la responsabilidad de acompañarles, y en ese momento también a él le sorprende la explosión de la bomba. Fue un impacto para una niña de apenas 12 años, como decía. Ya han pasado 40 años. ¿Qué sentimiento te embarga hoy recordando esos acontecimientos? Bueno, como han pasado tantos años, pero eso nunca se olvida. Nosotros, los familiares de las víctimas, no sentimos ningún odio, no sentimos ningún deseo de venganza, pero sí necesitamos que se haga justicia. Necesitamos que cese la impunidad a todas aquellas personas que han obrado contra la vida de tantos cubanos. No podemos nunca olvidar la cifra, 3.478 víctimas. Por mucho que la repitamos, tenemos que seguir insistiendo. 2.099 incapacitados y muchas familias cubanas que durante estos años hemos vivido con ese dolor. Hoy nos piden que nos olvidemos de la historia, pero la historia no se puede borrar como con una goma de borrar usted borra la palabra historia. Esa es nuestra historia, ese es nuestro dolor, no lo podemos olvidar. Gracias, Betina. Realmente yo vivo esa anécdota, yo la tengo aquí como si tuviera esa edad todavía. Recuerdo que me dieron la noticia muy clara, ¿no? Se fue, no lo vas a ver más, ya no va a volver. Yo cargué el ataúd. Yo sabía que era un hijo. Fue muy duro. Yo tenía 21 años y aunque aparentemente él me había preparado para esto, para eso no está preparado nadie. Y es muy triste, porque desde niña, ¿no? De ver a todo el mundo con su mamá y a las amiguitas y crecer y ver a mi abuela en todo ese sufrimiento, ese ambiente que hay, que se te crea alrededor, ¿no? De que no tienes mamá y que te preguntan y dónde está y uno como que se queda y no sabe. Y es muy duro, porque ahora mismo que yo ya tengo 34 años y que tengo un niño, sé lo que significa. Recuerdo que el día que sucedió esto, las mismas sillas que usamos en la fiesta fueron utilizadas para realizar la vigilia. Algo completamente surrealista, porque la noche anterior habíamos tenido una gran fiesta y mi padre había traído esas sillas de la iglesia, y ahora esas mismas sillas estaban siendo utilizadas en el velorio. Bueno, testimonios de cubanos y de guyaneses, de víctimas de estos abominables hechos terroristas que están recogidos en ese documental Explosión a Bordo que nuestra mesa redonda tuvo la oportunidad de estrenar y que es parte de la obra que ha estado haciendo durante varios años Juan Carlos Rodríguez. Una novela, otros ha coordinado otros libros de testimonios y de ficción, y también este documental. ¿Qué ha significado para Juan Carlos acercarse a un hecho como el de Barbados, de seguir la estela de los actos de terrorismo contra Cuba, no solo aquel del 6 de octubre de 1976? Bueno, es algo que nos ha llegado a todos los cubanos muy profundamente. Y tú decías que no solamente el de Barbados, sino todos, en cada momento. El de Barbados fue una combinación, un momento muy violento. Yo recuerdo haber asistido a la velada solemne que se dio en la plaza y me llama la atención que yo había ido a otras concentraciones, un 1 de mayo y eso, y la alegría y la gente hablando, a veces no dejaban de oír al que estaba hablando, a Fidel, pero ese día, ese millón de personas, y no se me olvidará. Es una foto extraordinaria esa imagen. Con un silencio absoluto. Eso era increíble, que 1 millón de personas estuvieran ahí agolpados uno arriba de otro y nadie hablara.
por el dolor tan grande que sentíamos. Esas cosas nos llevaron a escribir primero la novela, a investigar en el Cerro Pelado a todos los compañeros que habían perecido, los estudiantes, los matrimonios de la pesca, ahí todo el mundo era joven. Las tripulaciones eran 2 tripulaciones. El capitán tenía 32, 34 años, 36 años. Ahí todo el mundo era joven. El matrimonio de la pesca también, los 6 estudiantes guyaneses que querían en sus países, como lo dice la hermana de Raymond Persao, uno de los estudiantes guyaneses, que a través de la embajada de Guyana logramos traer a Cuba, y ella vino para ser entrevistada y hablar de su hermano, como lo explica ahí en los fragmentos que acabamos de ver. En Guyana no podía pagarse los estudios para ser médico, y los 6 estudiantes venían con una alegría tremenda porque iban a lograr el sueño de su vida. Es decir, ahí todo el mundo tenía planes en ese avión, todo el mundo tenía esperanza, todo el mundo tenía, deseos de vivir. Los esgrimistas venían con sus medallas. Con sus medallas. Nancy Uranga venía con su embarazo. Es el pasajero 74, como lo dijo, ¿cómo se llama? La directora de Cuba Visión Internacional. Iván de los Feos. Iván de los Feos, en su documental. Porque tenía 2 meses de embarazo, Nancy Uranga. Que hay que ver el testimonio del padre, un pinareño, como nos explica en el documental, que no llegó a ver la fotografía de la boda. Cosas de esas, que es tronchar la vida de una manera increíble. El documental tiene 1 hora y 18 minutos de duración, lo pusimos también en inglés y lo circulamos, y cualquiera que se llegue a la editorial le damos una copia, a instituciones estatales y extranjeras también, y eso. El compañero José Petiera lo presentó en los Estados Unidos y nos mandó un correo donde dice: es el mejor que se ha hecho sobre el caso Posada, precisamente porque es el único que se enfoca en la memoria de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Es decir, él nos dijo que a través de los familiares habíamos hecho hablar a las víctimas. Así pasó también en Cicatrices en la Memoria, que lograron que varios de nuestros mejores intelectuales se acercaran al sentimiento humano que está detrás de tragedias como esta, ¿no? Aquí lo tengo, esto fue en el 2003. Convocamos a 18 escritores talentosos y a 18 artistas plásticos. Los escritores le dimos la información que teníamos, que tenía el organismo, el Ministerio del Interior, sobre el hecho terrorista, y que libremente hicieran lo que quisieran. Betina nos dio una idea, Marilyn Bowe nos llama y nos dice: yo voy a hacer un relato, mezcla ficción, realidad, porque podían hacerlo, pero quiero entrevistar a la hija, y la pusimos en contacto con Betina. Cuando se entrevistó con Betina, nos llamó y nos dijo: ya no voy a hacer lo que pensaba. Betina dio lo que yo quería. Se llama Monólogo de Betina, le puso la grabadora, no había que decir más nada. Y eso está presente en los 18 testimonios de igual número de escritores. Y los artistas plásticos le entregamos cada testimonio para que hicieran su versión en dibujo y en pintura sobre eso. Y lo hicieron también. 36 entre escritores e intelectuales cubanos y artistas plásticos. Pero si hubiéramos convocado a 100 hubiesen venido y hubiesen hecho el trabajo. Porque es algo que no lo olvida nadie. Fidel asistió a la presentación del libro, porque estuvo presente. Y al día siguiente se hizo una mesa redonda. Hablando precisamente con varios de ellos. Sobre el libro. Y bueno, se ha traducido al inglés y eso. Después hicimos, también indicado por el libro Cuba, la historia no contada, sobre acciones terroristas también, que el comandante en jefe lo tomó en sus manos en el 2005, ante las cámaras de televisión, y dijo: este libro de la editorial Capitán San Luis es un libro importante sobre esto que estábamos hablando. Estaba denunciando la entrada de Posada en los Estados Unidos. Ahí hay testimonios, hay hechos, hay documentos, hay fotos. Y regarlos por el mundo. Y quería hacer mención a un hecho que está aquí, que contribuye a lo que estaba planteando el colega Evia Fraschieri, que es un documento no desclasificado, porque es un documento, me imagino que público, no es cuando intenta pedir asilo político en los Estados Unidos, Orlando Bosch, la Secretaría de Justicia, por norma, pide información a todos los organismos de qué es ese hombre y qué hay. Fíjense la cantidad, lo que le habrán informado tanto la CIA como el FBI a la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, que Joel Digwell, el secretario general adjunto, que tiene que tomar una decisión, expone en el argumento, expone lo siguiente, para que tengan una idea:
Durante 30 años, Bosch ha propugnado de manera resuelta y perseverante los actos de violencia y terrorismo. Ha amenazado con llevar a cabo y ha llevado a cabo violentos actos de terrorismo contra numerosos objetivos. En repetidas oportunidades ha expresado y demostrado el deseo de causar lesiones y muertes sin discriminación alguna. Sus actos han sido los de un terrorista que no respeta la ley ni la decencia humana. Para poner esto, un funcionario norteamericano se podrán imaginar qué cantidad de información le habrá llegado para tomar la decisión si le daban asilo o no. ¿Qué cantidad de información le habrá tenido que entregar obligatoriamente, porque es cumplimiento de una ley, aunque la CIA no hubiera querido darla, a la Secretaría de Justicia? Y en un momento, una información también que se encuentra aquí, información que indicaba que la detonación de una bomba el 6 de octubre de 1966 en un avión de línea cubano había sido una operación de la CORU dirigida por Bosch. Oiga, pues, pero ¿qué pasa con esto? El hombre decide sacarlo de los Estados Unidos, no puede entrar a los Estados Unidos, le niegan la deportación. Y las presiones de la mafia de Miami, empezando por Ileana Rawley Tennant, hizo que el presidente norteamericano, George Bush padre, anulara la decisión de la Secretaría de Justicia. Orlando Bosch entró a los Estados Unidos y murió tranquilamente en Miami. La justicia está por cumplirse. Esa es la justicia de los Estados Unidos. Gracias, Juan Carlos, por este testimonio, pero sobre todo también por ese trabajo que han hecho para que no se olvide, para que esas cicatrices queden en la memoria de nuestro pueblo y no se olvide lo que hemos sufrido durante más de 5 décadas frente al terrorismo. Seguirá la lucha y seguirán los atentados, seguirá la lucha y seguirán los atentados. De haber podido volar un avión, que lo hubiera hecho. Cuando yo salgo del juicio, de ese juicio militar que hasta allí, había un comunista periodista allí, me dice, oye, doctor, Castro tiene 150 aviones, usted lo volaría mañana a los 150. Okay. Y yo le dije, mire, no, yo no lo volaría. Dije, porque lo hubiera volado ayer, chico. Lo hubiera volado ayer, chico. El equipo de esgrima. Eran 5 negritas. Hay derecho a derribar aviones, a hundir barcos, a hundir submarinos, a hacer cualquier cosa. Un hombre que murió sin pagar sus culpas, uno de los mayores terroristas de este continente y que fue el autor intelectual junto a Luis Posada Carriles de aquel hecho terrorista en Barbados. 40 años después, Evia, se siguen conociendo revelaciones, se sigue vinculando a estos hombres y a la Agencia Central de Inteligencia con los hechos de Barbados. Sí, Randy, indudablemente la verdad histórica, más temprano que nunca, se impondrá. Hoy conocemos, por informes desclasificados, incluso por la propia Agencia Central de Inteligencia, que en los momentos del crimen de Barbados, la CIA había estado dando seguimiento en los últimos meses a las acciones terroristas que se venían cometiendo contra instalaciones y personas, en este caso cubanas, a los cuales me referí en mi intervención anterior. Conocí incluso los planes fallidos de los terroristas de destruir una aeronave cubana en vuelo desde todo el año 76 y continúa increíblemente encubriendo ante el mundo detalles del crimen. Esto lo prueban los propios documentos desclasificados. El pasado año la CIA autorizó la desclasificación de 2.500 documentos, aproximadamente 19.000 páginas, sobre los partes diarios, los briefings que la CIA ofrece a sus presidentes diariamente. En este caso, plantearon la desclasificación entre los años 1961 y 1977. Como datos de interés, deseo explicarte que entre 1969 y 1977 la información brindada por la CIA a sus presidentes durante esta etapa fue mayor que sobre cualquier país latinoamericano. O sea, fue el 16% de toda la información que trasladó en esos años a su presidente. El 16% estaba relacionado con Cuba. Ahora, el pasado 12 de julio, hace prácticamente menos de 3 meses, la CIA aprobó situar en su sitio una parte de esta colección, concretamente los briefings de los presidentes Nixon a Gerald Ford.
en esa data. Inmediatamente nuestros investigadores se pusieron a la vida y buscaron, porque lógicamente estábamos en presencia del 40 aniversario, necesitábamos saber qué había informado la CIA a su presidente Gerald Ford el 7 y el 8 de octubre. Y de forma muy completa se lo voy a decir. En el parte del día 7 de octubre de 1976, a menos de 24 horas, porque el hecho ocurrió en la tarde, y estos briefings se producían en horas de la mañana, no habían todavía transcurrido 24 horas. La CIA evaluó ante su presidente Ford que era probable que nuestro país culpara a los exiliados cubanos militantes y posiblemente a Estados Unidos por el accidente ocurrido ayer del avión cubano. O sea que ellos están hablando de accidente el primer día. Seguidamente informaba, y es lo más interesante, que terroristas del exilio cubano, así mismo lo sitúan en el parte, se han visto vinculados a varios atentados con bombas contra instalaciones cubanas en el extranjero en los últimos meses, incluyendo intentos fallidos de hacer estallar una aeronave en vuelo. Evidentemente, compañeros, la CIA estaba al tanto de todo aquel proceso y calificaba incluso de terroristas ante su presidente a sus propios colaboradores que habían estado participando en esos hechos. En el parte al presidente del día posterior, o sea, a menos de 48 horas del hecho, y eso es lo más interesante que hemos nosotros encontrado, el 60% de la información sobre Barbados desclasificado aparece totalmente en blanco. Una cosa increíble, a pesar de haber transcurrido 40 años, hace solo 2 meses y tanto, la CIA continúa encubriendo elementos del crimen, censurando para todo el mundo la verdad histórica, que indudablemente, compañeros, compromete, estamos convencidos de esto, los compromete en su abominable crimen. Sin embargo, en los fragmentos que no fueron eliminados en el texto, reconoce ante su presidente que desde junio del 76 organizaciones del exilio habían asumido la responsabilidad por los ataques contra funcionarios, instalaciones y organizaciones pro-Castro en Barbados, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Trinidad, Tobago, Panamá y México. Es un ejemplo realmente que realmente nos sitúa en el momento, o sea, siguen encubriendo el crimen, siguen encubriendo su responsabilidad. Hay otros documentos a los cuales hemos tenido acceso a lo largo de este periodo. La CIA y el FBI conocieron por medio de sus agentes, participantes en el acto de constitución del coro, al cual nos referíamos hace un momento, las intenciones de estos grupos, precisamente de atentar contra la vida del chileno Letelier, del exministro de Relaciones Exteriores de la Unidad Popular. También se cumplen 40 años de aquel asesinato. El día 22 de septiembre. El secuestro de diplomáticos cubanos también hablan en esa reunión y hablan también de la posibilidad de derribar un avión. Los agentes del FBI están presentes en esa reunión. Nadie fue alertado. Otros agentes encubiertos conocieron también las expresiones de Orlando Bosch, quien expresó días antes de Barbados que emprenderían algo más después del asesinato de Letelier. Así. Y la de Posada Carrida, en una actividad social previo al atentado, solamente 2 días antes, que refirió que tumbaría un avión cubano y que Bosch tenía los detalles. Los agentes encubiertos norteamericanos estaban también presentes y esta información llegó. No, Cuba nunca fue alertada en ninguno de estos casos. Otros documentos desclasificados el año pasado, no tan para atrás, por el Departamento de Estado, correspondientes a octubre y noviembre del año 76, muestra también la preocupación, en este caso el Departamento de Estado, por los vínculos que la CIA se vio obligada a reconocer con algunos de los participantes en el atentado, aunque la CIA siempre planteó que no tenía nada que ver con el hecho. Estos son algunos ejemplos, Randy, que nos hacen hacer la siguiente pregunta. ¿Puede acaso la CIA negar su responsabilidad en el crimen? Esa es la pregunta que todavía, 40 años después, se siguen haciendo los familiares de las víctimas, pero es parte, ahí está escrita la historia, ahí están los documentos, ahí están los testimonios, y eso, por supuesto, que nadie lo podrá negar. La historia no podrá olvidarse. Gracias, Javier. Bueno, y quisiera recordar un momento también de uno de nuestros más cercanos amigos y también una de las víctimas o uno de los familiares de las víctimas de aquel abominable crimen de Barbados. Tim Cremata expresaba así su dolor hace unos años. ¡Viva
la vida. Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía, cuando la gloria a esta estrecha mansión nos arrebata, el espíritu crece, el cielo se abre, el mundo se dilata y en medio de los mundos se amanece. Déspota, mira aquí como tu ciego anhelo ansioso contra ti conspira. Mira tu afán y tu impotencia y luego ese cadáver que venciste. Mira que murió con un himno en la garganta, que entre tus brazos mutilado expira y en brazos de la gloria se levanta. José Martí, en la voz de Tim Cremata, era el recordar aquel día que se inauguraba el Monte de las Banderas, precisamente lo que significaban esas cicatrices en la memoria del pueblo cubano, las huellas del terrorismo que desde organizaciones contrarrevolucionarias y desde el propio Estado norteamericano se organizaron contra nuestro país. Cada 6 de octubre, Odalis, para ti es una huella precisamente en tu memoria. Escuchar a cada rato ese aviso de tu padre, tenemos una explosión y estamos descendiendo, imagino que te martillea constantemente en tu memoria. ¿Cómo te marcó ese 6 de octubre de 1976 a ti y a tus hermanos? ¿Qué recuerdas de tu padre? Bueno, buenas tardes, Randy. Es precisamente este dolor, hace 40 años, no acaba. Yo era una niña de 10 años, mis hermanos mayores 15, 12 años, 10 años yo y mis hermanos 2 y 4 años, respectivamente. O sea, fue una familia marcada, muy marcada, sobre todo en el sufrimiento y en el dolor. En el caso mío específicamente, como bien decía Betina, no tuve el papá que me podía llevar a la escuela, no tuve el papá que me podía acariciar, no tuve el papá que me pudo acompañar en los 15, no tuve el papá que me pudo acompañar cuando me casé. O sea, esas son cosas que duelen, ¿no? Y sobre todo una niña de 10 años, ayer recordábamos en la vigilia, en la plaza, ese momento que le tuve que explicar a mis hijas y a los muchachos jóvenes que estuvieron allá con nosotros acompañándonos una vez más en la vigilia, qué cosa fue lo que pasó en la plaza. O sea, yo era una niña de 10 años y me vi ahí en la Plaza de la Revolución 8 ataúd que tenían a nuestros compatriotas muertos, especificar 7 ataúd. Uno tenía miscelánea, eran pedazos de cuerpos humanos y realmente tuve que explicarle allí algo que con 10 años yo no entendía qué cosa era lo que estaba pasando. Pude entender al cabo de los años ese discurso trascendental de nuestro querido comandante en jefe, porque con 10 años yo allí sentada en ese despedida de duelo tampoco entendí nada de lo que el comandante en jefe nos decía a nosotros, unos niños que yo empecé, como bien dicen mis hermanos también, empezar a hablar de bombas, de terror, de asesinos, de terrorismo. O sea, fuimos una familia realmente muy marcada. Mi madre falleció ya, también sin ver la anhelada justicia, 32 años. Mi padre tenía 36 años. O sea, que fue un impacto bien doloroso y que todavía seguimos. O sea, y no seguimos solo los 6 de octubre, sino con cada actuar nuestro cotidiano, cada día, y defendiendo sobre todo nuestra revolución. Cuando se recuerda a Pau, se recuerda por supuesto a Wilfredo Pérez, el piloto de aquel avión, el que tuvo por supuesto las últimas palabras que se escucharon. ¿Qué sentimiento final a 40 años de aquel acontecimiento quiere transmitirle a nuestro pueblo? Bueno, Randy, primero, ese es el único y último recuerdo de la voz que tengo de mi padre. O sea, eso es espeluznante cada vez que nosotros y mi familia, y no solo mi familia, sino todo el pueblo de Cuba, cada vez que oye esa grabación. El mensaje nuestro, sobre todo, es a nuestra juventud cubana. Una juventud gloriosa, revolucionaria, alegre,
antiimperialista como es nuestra revolución cubana, de que actos como estos, porque el terrorismo no se ve, lo que vemos por supuesto son nuestros muertos y nuestros familiares muertos cuando los tenemos. Esta juventud cubana que tiene que seguir adelante, que no puede dejarse engañar bajo ningún concepto por el gobierno de los Estados Unidos, porque este gobierno de los Estados Unidos es quien tiene a estos terroristas albergados, quien los tiene vivos, quien los ha alimentado, quien los enseñó a matar. O sea que nosotros tenemos y creemos en nuestra juventud, una juventud que nos ha acompañado durante estos 40 años a todas las víctimas del terrorismo y no podemos dejarnos engañar, repito, sobre estos temas que son trascendentales. Como bien decía Betina, esta es nuestra historia, pero no solo es la historia de las víctimas de actos terroristas, esta es la historia de todo un pueblo que desde que el triunfo de la revolución hemos venido padeciendo de estos actos terroristas, de un bloqueo que realmente nosotros somos cubanos, somos cubanos y eso es para la juventud. Y repito, nuestra juventud hoy estuvo también con nosotros en el acto central, una juventud también comprometida con la revolución, y eso es lo más importante, que tenemos la confianza de que la juventud cubana seguirá reclamando también la justicia cuando ya nosotros no estemos, como no están ya nuestros abuelos, porque ya han pasado 40 años, nuestras madres, pero esa juventud va a continuar. Gracias a ti, Odalis. Son sin dudas testimonios impactantes de lo que en la vida de familias cubanas ha dejado estos actos de terrorismo. La justicia no ha llegado, pero como decía Fidel, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. 40 años después, Cuba sigue reclamando justicia a sus muertos de los actos de terrorismo. Cuba conmemora hoy ese día de las víctimas del terrorismo de Estado. Con estos testimonios y con estas imágenes nos despedimos. Nos vamos con el sentimiento del pueblo cubano y con el tributo que él ha rendido en diversos momentos del día a las víctimas del terrorismo de Estado este 6 de octubre de 1976, 40 años después, en este 2016, recordamos aquellos momentos. Imágenes del día. Muy buenas noches. Aquellos jóvenes nunca más pudieron ser abrazados por sus familiares. Por ellos, millones de cubanos lloramos, y de ustedes dependerá que tantas lágrimas y tanto dolor no haya sido en vano. Hasta hoy, nosotros, sus familiares, el pueblo de Cuba y la comunidad internacional esperan aún porque se haga justicia.